Hola, bienvenidos. Mi nombre es Joaquín Morales Villa. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Zacatepec y hoy hablaremos sobre la evolución de la tabla periódica. Comenzamos. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es la organización gráfica de los elementos químicos, es decir, esta nos muestra cómo están ordenados debido a ciertas características, como son el radio atómico, afinidad electrónica, electronegatividad, carácter metálico, etc. En 1804, John Dalton propuso un nuevo sistema de símbolos para enumerar los elementos químicos que en ese entonces se conocían. En 1817, el alemán Johann Oppenheimer descubrió algo muy interesante, en donde el estroncio, en cuestión de masa atómica, era la semisuma o promedio del calcio y del bario, dando así origen a las llamadas tríadas, en donde las tríadas están conformadas por tres elementos que posteriormente se fueron descubriendo cada vez más y más tríadas. Posteriormente, en 1830, se fueron descubriendo nuevos elementos. Entre los principales fueron el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Poco después, en 1864, John Newlands propuso un nuevo modelo de la tabla periódica, en donde consistía en ordenar todos los elementos en ese entonces en 7 grupos, donde cada grupo tenía 8 escalones, y además donde encontró que el octavo elemento del primer grupo tenía características similares al primer elemento del segundo grupo y así sucesivamente. A esto se le llamó como la ley de las octavas de Newlands. En 1869, Julius Lothar Meyer propuso su modelo de la tabla periódica, en donde él se basó principalmente en las propiedades físicas de los elementos químicos. Es decir, él experimentó con todos los elementos en ese entonces, pero solamente experimentó con el punto de fusión, ebullición, etc. En 1869, y casi al mismo tiempo que la de Meyer, Dmitri Ivanovich Mendeleev publicó su propia tabla periódica de manera paralela a la de Meyer, en donde él organizó la tabla periódica de acuerdo a su masa atómica de cada elemento, y además formuló una hipótesis que nos decía que los huecos dejados en su tabla periódica serían ocupados por los elementos que aún no habían sido descubiertos. Además, él se basó en las características químicas de los elementos. Y además, Mendeleev utilizó por primera vez en la tabla periódica el concepto de valencia, que lo usó para organizar a los elementos químicos de acuerdo a sus enlaces que podían formar. En 1913, Henry Moseley ordenó la tabla periódica de manera diferente a todas las demás. En vez de tomar la masa atómica como factor, decidió tomar el número atómico como factor, es decir, decidió tomar el número de electrones o protones de cada elemento para ordenarla de manera creciente en la tabla periódica. Y finalmente, después de todo lo mencionado, Glenn Seaborg añadió la clasificación de los elementos químicos de acuerdo a su configuración electrónica, convirtiéndola en la que hoy conocemos como la tabla periódica actual.
Entonces, gracias a los científicos mencionados anteriormente y más, hemos podido llegar a lo que hoy conocemos como la tabla periódica de los elementos. Y que además, gracias a cada aportación desde lo más pequeño, como puede ser un símbolo para representar, hasta lo más complejo, como puede ser su configuración electrónica, pudimos llegar a este cúmulo de información para crear la tabla periódica.